El efecto Hall y ejemplos de aplicación. El efecto Hall es un fenómeno físico que ocurre cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor o semiconductor y éste se encuentra en presencia de un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente. Este efecto fue descubierto en 1879 por el físico estadounidense Edwin Hall. El efecto Hall tiene diversas aplicaciones en la industria y la investigación científica. Se utiliza, entre otras cosas, para la medición de campos magnéticos, la caracterización de materiales, semiconductores y el diseño de dispositivos electrónicos como sensores de efecto Hall y magnetómetros. ¿En qué consiste el efecto Hall? Cuando la corriente eléctrica fluye a través de un conductor sometido a un campo magnético perpendicular, se genera una diferencia de potencial transversal, conocida como voltaje de Hall. Este fenómeno se explica a través de la fuerza de Lorentz que actúa sobre los portadores de carga en el material. La fuerza de Lorentz desvía los portadores de carga hacia un lado del conductor, lo que provoca la acumulación de carga positiva en un extremo y carga negativa en el otro. Esta separación de cargas genera un campo eléctrico transversal que está orientado perpendicularmente tanto al campo magnético como a la dirección de la corriente eléctrica, originando el voltaje de Hall. Ejemplo de aplicación. Un ejemplo práctico del efecto Hall es su uso en los sensores Hall, que se encuentran en dispositivos que usamos todos los días. Estos sensores son capaces de detectar cambios de campos magnéticos y convertirlos en señales eléctricas. En este sensor hay una delgada capa de material conductor por la que fluye una corriente constante. Cuando el sensor entra en un campo magnético perpendicular al flujo de corriente, las partículas cargadas son desviadas debido a la fuerza Lorentz. La desviación de las partículas cargadas crea una diferencia de potencial en los extremos del conductor. Este voltaje Hall es proporcional a la intensidad del campo magnético. El sensor mide el voltaje Hall y lo traduce en una señal eléctrica que puede ser utilizada para diversas aplicaciones. Aplicaciones específicas. Algunas de estas sean en los automóviles, donde los sensores Hall se usan en los sistemas de frenos apps y en la detección de la posición del cigüeñal, ayudando a mejorar la seguridad y el rendimiento del motor. También en nuestros teléfonos inteligentes los sensores Hall detectan la posición de etapas magnéticas, como las fundas, y ayudan a activar o desactivar funciones específicas, como apagar la pantalla al cerrar la tapa. Otra aplicación es en los equipos industriales, donde los sensores Hall monitorean la velocidad y posición de motores eléctricos, asegurando un control preciso en maquinaria. Bueno, les traigo un ejemplo numérico, el cual el enunciado lo podemos leer ahí y tomamos los datos al lado izquierdo. Tenemos el campo magnético que es de 0.2 teslas, que es la B mayúscula, la corriente de 3 amperios, D que viene siendo el grosor del material o el espesor de 1 milímetro, que lo tenemos que pasar a metros. N que es la densidad de los portadores de cargas que nos los dan ahí, y Q que vendría siendo pues la carga del electrón, que ya todos la conocemos. Nos piden primero calcular el voltaje de volts que se genera en la placa. Como sabemos, pues la fórmula tenemos ahí enfrente, que va a ser el campo magnético por la corriente sobre la densidad de los portadores de carga por la carga por el grosor del material. Entonces, pues haciéndose estas cuentas, multiplicando lo que tenemos en el numerador, nos quedaría 0.6 y abajo nos quedaría 8 por 10 a la 6. El resultado es de 7.5 por 10 a la menos 8 voltios, que es las unidades que se tienen que dar en el voltaje Holz y en todos los voltajes en general. Tenemos que resaltar unos puntos claves en este tema, los cuales tenemos primero los fenómenos tridimensionales. ¿Por qué se dice que es un fenómeno tridimensional? Esto es básicamente porque pues la dirección de la corriente siempre fluye en dirección definida a través de la placa. El campo magnético, que como les decía era B, está siempre perpendicular a la superficie de la placa, y pues el voltaje de Holtz pues siempre va a aparecer en la dirección perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Esto pues siguiendo la regla de la mano derecha. O sea, digamos,
Si la corriente fluye en el eje X y el campo magnético apunta en el eje Z, entonces el voltaje Volts pues se genera en el eje Y, ya que pues el voltaje Volts siempre está orientado perpendicular al flujo de la corriente y pues al campo magnético siguiendo pues las leyes de la fuerza de Lorentz. También tenemos la dependencia del tipo de material. Estos pues se dividen en conductores y pues semiconductores. En los conductores básicamente el efecto Holtz pues va a ser más pequeño porque los electrones son los principales portadores de la carga. Y en los semiconductores el efecto Holtz pues es más grande y permite identificar si los materiales de tipo hueco, por decir así, o electrones. Eh, Direcciones involucradas. Tenemos las direcciones involucradas, que va a ser pues como ya lo había explicado anteriormente, la corriente eléctrica en el eje X, el campo magnético en el eje Z y el voltaje en el eje Y. Pero pues sin embargo, si uno rota el sistema de coordenadas y pues digamos eh, las direcciones pues siguen obedeciendo la regla de la mano derecha porque es el producto vectorial y pues la dirección de la corriente eléctrica siempre pues va a ir en la dirección de los portadores de la carga que pues fluyen a través del material. Bueno, también voy a abordar el tema de la importancia de la física y la tecnología con respecto pues al efecto Hotz. Como podemos ver, tiene pues varias aplicaciones prácticas, demasiadas hoy en día. Una de esas que podemos ver aquí pues es las memorias magnéticas, los dispositivos médicos y pues en la industria automotriz. También se utiliza pues para medir la intensidad del campo magnético, detectar cambios en la corriente eléctrica y la detención de posición y velocidad, digamos en motores eléctricos y sistemas de navegación. También en las memorias en RAM se usan mucho pues para leer los datos y en los dispositivos médicos para el monitoreo de campos magnéticos en el cuerpo. También pues se utilizan demasiado en muchísimos dispositivos médicos como son los marcapasos, los sensores de flujo sanguíneo, los monitores de actividad cardíaca y cerebral y también en imágenes de resonancia magnética. Otros también en la industria automotriz, pues lo utilizan muchísimo para lo que es el tacómetro, ya que pues se utilizan una rotación del componente del motor y pues llevan un imán que está instalado pues en este eje rotatorio y pues al girar pues genera cambios en el campo magnético que pues el sensor de Holtz pues lo detecta. También en los frenos como lo habían mencionado anteriormente. Aplicaciones en las prácticas de los sensores, la comprensión de las propiedades de los materiales y pues en la física también pues aborda en muchísimos temas, como pueden ser digamos para ayuda a comprender los tipos de los portadores de cargas para identificar pues si llevan un material de carga negativa o hueco o pues de carga positiva, también la densidad de los portadores, la caracterización de los semiconductores y así en diferentes temas, pues básicamente es esencial para el desarrollo de la tecnología hoy en día y pues profundiza el conocimiento de la estructura de los materiales. Asimismo también pues nos ayuda a comprender el comportamiento de las cargas pues en campos magnéticos. Y pues también es muy importante destacar que esta pues teoría electromagnética clásica va junto pues con la mecánica cuántica, así pues ayuda a expandir el entendimiento pues de este tema. Muchas gracias.